Buenos días, alumnos y alumnas, bienvenidos a la quinta clase de la materia Seguridad e Higiene de los Alimentos. De esta manera continuaremos con el último módulo de la materia, el módulo número 3, Manejo higiénico en el proceso de elaboración de los alimentos. Para un correcto manejo higiénico de los alimentos es indispensable aplicar las buenas prácticas de manufactura durante todo el proceso de elaboración de alimentos, es decir, durante la recepción de materias primas, el almacenamiento, la preparación de los alimentos y su consumo. Recepción y manejo de materias primas. Es un paso fundamental en la seguridad alimentaria, ya que si partimos de materia prima de buena calidad, es mucho más fácil mantenerla de esa forma durante el almacenamiento y la elaboración de los alimentos. Para realizar una correcta recepción, se deberá planificar un horario de recepción de mercadería específico. También disponer y seleccionar el personal que se encargue exclusivamente de la recepción. De la misma forma, se deberán programar las entregas de manera tal que no llegue todo junto y contar con espacio disponible en áreas de almacenamiento. También se deberá verificar las características organolépticas de los alimentos o productos alimenticios, como color, olor, textura y condiciones de los envases mediante una inspección visual. Del mismo modo, se deberá verificar la temperatura de llegada de los alimentos, razón por la cual se recomienda contar siempre con un termómetro. También se deberán verificar los rótulos o etiquetas para constatar la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento. Y siempre mantener el orden de manera tal que ningún producto toque el suelo. Las entregas se deben realizar en las horas de menor movimiento, permitiendo realizar así una inspección visual adecuada. Solo se recibirán alimentos que se encuentren en buenas condiciones y cumplan con las especificaciones pautadas en la orden de compra. Recepción según el tipo de alimento. Frutas y verduras. Se recomienda utilizar frutas que sean de temporada o estación y se encuentren en buen estado. En épocas de calor se recomienda comprar en poca cantidad y siempre lavarlas antes de guardarlas en el refrigerador. Carnes rojas. Deben ser transportadas en camiones adecuados. La temperatura a la hora de la recepción no debe superar los 7 grados centígrados. Debe poseer aspecto brillante, olor fresco, sin piel ni vísceras. Una vez recibidas, se deben almacenar inmediatamente. Pollos. Se recibirán a temperatura menor a 3 grados centígrados. La piel debe estar lisa, blanda y elástica. El color debe ser amarillo pálido rosáceo hasta amarillo intenso. Antes de almacenar, se debe retirar de su bolsa original y eliminar líquidos que luego puedan esparcirse. Pescados. Deben presentar características de frescura, como carne firme y elástica al tacto, ojos brillantes, no hundidos, escamas bien adheridas. Deben cocinarse lo antes posible o frizar inmediatamente. Huevos. Deben tener la cáscara limpia, homogénea, sin rugosidades ni deformaciones y sin rajaduras. No lavar antes de almacenar. Conservar en la heladera y descartar los maples antes de almacenar. Alimentos lácteos. Se deben recibir refrigerados a temperaturas de 5 a 8 grados centígrados, excepto leches esterilizadas
de larga vida y quesos duros de rallar. Lavar los envases antes de almacenarlos. Conservas en latas. El envase no debe estar abombado, golpeado o deformado y no debe presentar fisuras ni poros. Almacenamiento de alimentos. Con respecto al almacenamiento de los alimentos, es fundamental cumplir con las siguientes condiciones. Contar con la capacidad de almacenamiento suficiente. Cada grupo de alimentos debe tener su propio lugar. Orden e higiene, sobre todo cuando la capacidad de almacenamiento es pequeña. Etiquetar e identificar a los alimentos o productos alimenticios con nombre y fecha. Ningún producto debe almacenarse sobre el suelo. El almacenamiento de los alimentos depende del tipo de producto que se va a guardar. El lugar de almacenamiento para los productos que no requieran refrigeración o congelación debe ser fresco, seco, ventilado, limpio, separado de paredes, techo y suelo por un mínimo de 15 centímetros. Se debe utilizar siempre estantes o tarimas para apoyar las materias primas. Todas estas medidas ayudan a evitar la presencia de roedores e insectos. En el caso de alimentos que requieran refrigeración o congelación, se deberán almacenar de inmediato en lugares apropiados y en condiciones de temperatura indicadas para cada uno. Se aconseja evitar sobrecargar las heladeras o los congeladores porque esto reduce la circulación del frío y dificulta la limpieza del equipo. Los alimentos crudos deben colocarse en las partes bajas y aquellos listos para consumir o que no requieran cocción en la parte superior, para evitar la contaminación cruzada. Esto tiene fundamento en que los alimentos crudos pueden liberar jugos y caer sobre los alimentos ya cocinados. Se debe considerar las recomendaciones de los fabricantes de los equipos que se utilizan acerca de los lugares donde deben ser acomodados los alimentos. Evitar guardar cantidades importantes de alimentos calientes en grandes recipientes, porque esto hace que la temperatura de la heladera suba hasta el punto de colocar otros alimentos dentro de la zona de peligro. Todos los alimentos almacenados deberán estar debidamente tapados. Una cuestión muy importante a tener en cuenta en el almacenamiento de alimentos es la rotación de materias primas. La correcta rotación de las materias primas consiste en aplicar el principio BEPS. Lo primero que entra es lo primero que sale, lo cual se puede realizar registrando en cada producto la fecha en que fue recibido o preparado el alimento. El manipulador almacenará entonces los productos con fecha de vencimiento más próxima delante o arriba de aquellos productos con fecha de vencimiento más lejana. Esto permite no solo hacer una buena rotación de los productos, sino descartar productos con fechas ya vencidas. Almacenamiento de alimentos elaborados. Se deben tener en cuenta las siguientes situaciones. En caso de tener solo una heladera, debe ser dividida en sectores para los diferentes insumos o usos. Si se cuenta con más de una heladera, poner en una los alimentos crudos y en otra los alimentos ya elaborados. Los recipientes que contengan los alimentos deben estar cerrados y ser de un material adecuado. Guardar la carne cruda, aves, pescados o huevos de tal modo que no goteen sobre alimentos cocidos. No guardar en la heladera latas abiertas con su contenido. Este debe ser colocado en otro recipiente inmediatamente después de abierta. Almacenamiento de productos químicos. Esta área debe destinarse al almacenamiento de los productos químicos utilizados para la limpieza y la desinfección de los equipos y utensilios de trabajo, así como para guardar los elementos para la higiene del establecimiento.
Por lo tanto, este sector debe estar separado del área de almacenamiento de alimentos y tendrá que ser mantenido en condiciones de buena limpieza, ordenado, con los productos etiquetados y en algunos casos guardados en lugares bajo llave. Nunca se deberán usar embalajes vacíos de alimentos para almacenar productos químicos, así como tampoco nunca se almacenarán alimentos en envases vacíos de productos químicos. Una confusión en este sentido puede ocasionar fácilmente una grave intoxicación. De esta manera damos por finalizada la primera clase del módulo número 3. La próxima clase terminaremos de desarrollar este módulo. Será la última clase del cursado de la materia Seguridad e Higiene de los Alimentos. Gracias por su atención y hasta la próxima clase.